Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están ustedes? Un gusto realmente compartir otro programa de Siempre Estamos con Vos. Usted ve que estoy acompañado, que estoy realmente muy bien acompañado y ya usted está viendo, nos acompaña el doctor Marcelo Díaz. Doctor, bueno, mire, si yo le tengo que leer, le voy a leer algo, aunque él esté presente y esté mirándonos. Entre otras cosas, ¿no? Doctor en Teología, mención Educación por la Universidad Interamericana de Teología en New York, Estados Unidos. Tesis doctoral, Nuevos desafíos educativos para la formación del liderazgo latinoamericano. Doctor en Ciencias Políticas, mención Relaciones Internacionales por reconocimiento académico en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, lugar donde estudié. Tesis de grado, Mercosur Educativo, estudio del caso argentino y su rol educación superior a la región, licenciado en teología, bueno, sí, bilingüe, inglés avanzado, y también es pastor de la Iglesia Bautista de Wilde, entre otras tantas cosas que tiene este buen amigo que nos ha brindado su tiempo para poder realizar esta entrevista, lo cual obviamente le agradecemos. Y le decimos muy pero muy buenos días, doctor Marcelo Díaz, pastor Marcelo Díaz. Es un gustazo compartir con usted en este bloque de Siempre Estamos con Vos, una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones. Quiero agradecer, del saludo, y pido perdón por cortarlo, a la señal Adgentes que toma en directo nuestro programa, como así también Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, la señora Claudia Megna y Julio Montarón por el lado de la señal Adgentes. Muy, pero muy buenos días, Marcelo. Muchísimas gracias por compartir este espacio. No, muchas gracias a vos por la invitación. Un gran saludo a la audiencia y realmente muy contento de poder compartir este espacio de comunicación. Me gusta mucho la radio, así que lo considero una herramienta extraordinaria para compartir ideas y experiencias. Así que para mí es un gran gusto compartir este rato juntos. Bueno, muchas gracias. Ya no es solamente radio, sino que ahora es radio, video, la tecnología. Así es. Debemos de utilizarla los creyentes para el bien común, para transmitir el Evangelio y para transmitir también el conocimiento adquirido y la experiencia, lo cual los medios de comunicación bien utilizados es de una utilidad muy, pero muy grande. Bueno, vayamos a nuestro caso, ¿no? Me interesó muchísimo cuando estuve hablando con nuestro amigo en común, Damián Sileo, donde vi una nota en la cual él había mencionado donde vos estabas, vi también el TikTok el otro día, y realmente, bueno, le pedí el contacto, ¿no? Para hacer esta entrevista, porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema urticante en las iglesias. Y urticante también a aquellos que no se congregan, que tienen el credo pero no van, y a veces dice, pero ¿por qué los creyentes y la política? ¿Por qué los creyentes se ponen en política si los creyentes lo que tienen que hacer es orar, ayudar al prójimo, estar en la necesidad y no inmiscuirse en la política? Y hay distintas corrientes y distintos pensamientos, Marcelo, creo yo. Así es. A mi forma de entender, ¿no? Y esto lo vas a ir desarrollando, yo creo que es una manera de involucrarse para tratar de cambiar vidas de muchas personas desde la política. Desde la política. Hemos visto estos últimos días situaciones que pasaron que no nos vamos a poner a desmenuzarlas porque no son parte de nuestro temario. Pero yo creo que de una buena vez por todas pensar que si el Señor nos dio el libre albedrío y nos ponemos en el lugar de Él, ¿qué es lo que Él haría? Y yo recuerdo que Jesús hacía política y se inmiscuía en los lugares tal vez más oscuros, para poder llevar luz a esa gente que veía la vida de otra manera. Eh, pero no soy yo el entrevistado, así que te dejo micrófono abierto para que opines y vuelques toda tu experiencia en este tema. Gracias. Bueno, sin duda que el tema posiblemente es uno de los temas más sensibles que el mundo evangélico intenta tratar y resolver.
debo decir que al menos en la discusión del tema estamos mejor que antes, ¿no? Porque antes era algo de que de esto no se habla. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de nuestra historia evangélica latinoamericana, de por qué en general ha costado tanto considerar la política o la política partidaria como un campo misionero en la cual algunos cristianos pueden ser llamados a participar. Recordemos que la historia de la evangelización latinoamericana en el marco más amplio viene de dos corrientes muy concretas. Una es la Iglesia Católica Apostólica Romana, obviamente la colonización, etcétera, y después, algunos años después, todo el envío de misioneros a partir de viajes que venían tanto de Europa como de Estados Unidos. En general, el mundo de la política ha estado, latinoamericano y argentino, ha estado en términos religiosos, usando bien la palabra, dominado por la influencia de la Iglesia Católica Romana en términos de su poder, su influencia, la influencia de Roma y su acción concreta respecto de la colonización de estas tierras. Como dije antes, cuando comenzaron a llegar los esfuerzos misioneros de Europa y sobre todo de Estados Unidos, la consigna en términos de la evangelización o de las misiones era la de predicar el evangelio, levantar iglesias, con una premisa respecto del tema que nos toca hoy, que es la separación de la iglesia y el Estado, la cual en general el mundo evangélico abraza con razón. Yo también estoy de acuerdo con la separación de iglesia y Estado, pero a mi modo de ver y el de muchos otros, se entendió la separación iglesia-Estado con la cuestión de no involucrarse para nada en los asuntos de gobierno o en los asuntos de la vida civil de los ciudadanos. Siempre hubo cristianos, gracias a Dios, de distintas corrientes evangélicas que sintieron un llamado del Señor a involucrarse de una forma, y debo decir que pagaron un alto precio, justamente porque no era bien entendido. Para dar un ejemplo muy concreto, el pastor suizo Pablo Besón, que llegó a las tierras allí en el litoral argentino, él fue colaborador de Dalmacio Vélez Arfield en la redacción del Código Civil, nada más y nada menos, y un gran luchador por las igualdades de los ciudadanos, ¿no es cierto? Hay una anécdota muy famosa de un niño, una niña que muere, y el cura del pueblo no quería, como no era católica, no quería enterrarla en el cementerio, que como históricamente sabemos estaba detrás de la Iglesia Católica, y Pablo Besón fue un luchador incansable en términos de esta triste experiencia para decir todos somos iguales ante la ley. Entonces, históricamente, la Iglesia evangélica entendió esto de la separación Iglesia-Estado, lo cual, como dije, abrazamos como punto principal, digamos, de nuestra forma de administrarnos y de ver involucramiento en la sociedad, solo que en estos últimos años vemos que esa idea tomó una posición extrema que significó directamente no meternos en los asuntos de la vida de la sociedad o de la vida civil y abocarnos solamente a lo digo con todo respeto, a una mala interpretación de lo que significa la predicación del Evangelio, visto de una perspectiva solamente espiritual. Estamos aquí para que la persona se convierta, crezca, haga su discipulado, pertenezca a una iglesia y tener la mayor seguridad posible que cuando se muera se vaya al cielo. Lo cual es cierto, pero también es cierto que estamos de este lado de la eternidad y somos ciudadanos y sufrimos o gozamos de los vaivenes de la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Y también creo que, como Jesús dijo, la luz es para brillar en la oscuridad. Entonces, creo que hay una mayor comprensión a lo largo de los años, visto la realidad de nuestros países, lamentablemente, de que los cristianos tenemos un aporte muy importante que podemos hacer como ciudadanos. Creo que hay muchos de cristianos que tienen un llamado del Señor a involucrarse en los asuntos de la vida pública. Creo que la Biblia tiene consejos muy fuertes y muy interesantes
justamente para estos cristianos llamados a la participación política, una historiadora y una investigadora muy conocida, Landa Coppe. Ella escribió un libro sobre la justicia de Dios y ella dice muy acertadamente: el Antiguo Testamento da todas las normas, la idea de Dios respecto de la creación de una nación, y así dice el texto bíblico: haré de ti una nación, etcétera. Y nación es un concepto jurídico, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento da las normas de Dios para la creación de una nación, y el Nuevo Testamento, el Evangelio del Reino, Mateo, Marco, Lucas, Juan principalmente, y obviamente los escritos de Pablo principalmente, hablan del corazón de las personas que deben liderar esas naciones. Entonces, vemos que si podemos hacer una lectura politológica de las escrituras sin temor a ser herejes, sin forzar el texto para nada, pero sí viendo con claridad de que existe la posibilidad de que cristianos tengan un llamado de Dios a involucrarse en los asuntos de la política. En los últimos años, ahora hablando, mi función hace que viaje mucho por América Latina, por lo tanto conozco el contexto de la región, y vemos con mucha gratitud de que cada vez más cristianos abrazan este llamado, se capacitan, hay cursos. En la gran mayoría, yo creo que en Argentina al menos, salvo en uno o dos seminarios, yo he dado clases en casi todos en relación a materias, hablando justamente de cristianismo y política y cosas por el estilo, lo cual hace algunos años atrás era prácticamente impensable. Ya hay varias universidades cristianas latinoamericanas que incluyen directamente cursos de grado y de posgrado respecto de los temas de gobierno principalmente. Por ejemplo, soy creador del curso de maestría en Ministerio Público de la Universidad de Alberto Motesi, que en castellano, especialmente diseñado para el mundo hispano y para el mundo latinoamericano. Es una maestría con otros profesores de altísimo nivel que Alberto Motesi entendió junto con un grupo de colaboradores que era una herramienta académica para formar a los profesionales cristianos evangélicos que tienden esta idea y este llamado de colaborar o de insertarse en la política partidaria. Por supuesto que es un campo difícil. Muchos me dicen que, bueno, la política sigue siendo del diablo y que si estamos ahí nos vamos a corromper. Yo pregunto en qué profesión no, o en qué lugar de la sociedad no corremos ese riesgo. Tenemos miles de personas, de jóvenes que están involucrados en los deportes y el ambiente es el mismo, ni hablar del mercado o del comercio en general o del mundo empresarial, ni hablar. Entonces, me parece que el argumento no es tan válido respecto de cerrar las puertas a la participación política, porque vuelvo a decir, en los ambientes donde Dios no reina, hay pecado, hay corrupción. Entonces, y la política no es el único donde Dios no reina, lamentablemente. Así que considero que sin duda es un lugar espinoso, como me gusta decir, nadamos entre tiburones, pero también creo, y lo vuelvo a decir, la luz es para brillar en medio de la oscuridad. Exactamente. Pregunta, estamos hablando de la iglesia evangélica, pero también a mí me gusta hablar de cristianos, ¿no? Más allá de que obviamente soy un cristiano evangélico, pero me gusta el término católico, con todo respeto, ¿no? Y cuando hablo con mis amigos que están del otro lado, o sea, tampoco están del otro lado, son personas creyentes, pero yo siempre les digo, mira, católico quiere decir universal, apostólico que creemos en los apóstoles. Nosotros obedecemos a Cristo, no obedecemos a Roma, pero la finalidad es que todos tenemos en el corazón la misma raíz, que es la sangre de Cristo. Entonces, ellos también se involucran en política, me refiero a la Iglesia Católica, y no se hace o no tienen la presión tal vez sacerdotal
que tiene el cristiano evangélico, donde hay iglesias que están de acuerdo e iglesias que no están de acuerdo. Y yo estoy completamente compartiendo sus palabras, o tus palabras, en cuanto a que evidentemente en el deporte, ministerialmente, donde haya un lugar que se encuentren dos personas, todos hacen política. El tema es cómo se hace la política. Vos hablaste de la Biblia. Para mí, la Biblia es la Constitución Nacional del Creyente. ¿Mm? A mi entender, ¿no? Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto. Primero está la palabra de Dios y sobre la palabra de Dios está fundada la Constitución. Así lo dice también en nuestra Constitución. Y también reconoce que es fuente de toda razón y justicia. Entonces, de una buena vez Así por... es. Creo que de una buena vez por todas tenemos que sacarnos la careta y trabajar para el reino de Dios como uno debe hacerlo. Aquel que tiene a Cristo en el corazón, aquel que recibió el Espíritu Santo y aquel que tiene carga por el que está al lado. ¿Mm? O sea, porque yo veo el famoso evangelio selectivo. Yo veo una persona con cara amargada, voy y por ahí me animo y le predico el evangelio, pero si veo a alguien que tiene cara feliz, no se lo predico. ¿Por qué? Si tal vez puede tener tantos problemas internos que está tapando ese problema. O sea, realmente yo creo que involucrarse ya es política. Involucrarse en el reino de Dios, estar en la calle, ir a evangelizar, llevar comida al necesitado, llevarle ropa de abrigo en invierno a alguien que está en situación de calle, interiorizarse un poquito del problema si es que se abre, tratar de ver cómo uno lo puede sacar de esa situación. No uno, porque en realidad es la oración la que pesa y el que hace es el Espíritu Santo, pero creo que eso es política también. Sí, sí, sin duda. Hay muchas formas de hacer política, ¿no? Quizás la más espinosa o la más observada, digamos así, es la acción de la política partidaria. Ujú. Cuando un ciudadano va a votar, y estamos a pocos días de tener que volver a votar, estamos haciendo política porque hacemos un acto político, que en este caso es la elección de nuestras autoridades. Ujú. Mandar los chicos a la escuela es responder a la política educativa del país donde estás. Ujú. Manejar por una autopista y bajar la velocidad respecto de la señalización es un acto de la política de seguridad que tiene la ciudad, etcétera, respecto de la circulación vehicular. Entonces, consciente o inconscientemente, obviamente, las 24 horas del día, pagar un impuesto, que no nos trae mucha alegría, pero hay que pagarlo igual, es una acción política respecto de un plan político-económico que el país lleva adelante. Entonces, nos guste o no, todos los días estamos haciendo actos políticos. A lo cual creo que como cristianos, eh, nos gusta el impuesto o no, pero estamos acostumbrados a hacerlo porque uno lo ve como parte de la vida misma. Quizás el conflicto está a veces o en algunos grupos, vuelvo a decir lo que dije al principio, estamos mucho mejor que antes respecto de la comprensión por parte en general de la Iglesia de Dios y sus líderes de la participación política del Evangelio. Yo veo solamente algunos grupos más cerrados respecto de esto, de este punto que estamos hablando. Y creo que vuelvo a decir, el punto conflictivo tiene que ver con esto de la política partidaria, porque cuando un cristiano decide hacer política partidaria, la misma palabra lo dice, se está involucrando en un partido político, que es una organización ciudadana con bases ideológicas y con un programa de acción político en la cual pretende que sus ideas y su perspectiva, su interpretación de los problemas de la ciudadanía pueden responder conforme a un plan que han hecho en base a esa postura ideológica. O sea, desde el mundo de las ideas ven la realidad del país de determinada forma. Creo que lo que causa un poquito de dificultad en algunos sectores del mundo evangélico es
esto de hacer política partidaria y esto de la cuestión ideológica, ¿no es cierto? Que en algunos casos están, algunas posturas ideológicas están muy lejos de lo que consideramos valores del Evangelio y en otros quizás no tanto. Sí. Claro, pero yo lo que diría que aquel que se involucra sabe dónde se mete, pero también tendría que utilizar el axioma que ellos se conviertan a mí y no yo convertirme a ellos. O sea, ser testimonio, involucrarse y con el testimonio vivo, no de andar con la Biblia en la mano y predicando, y cuidado, que se tomen bien mis palabras, esto no quiere decir que yo deje la Biblia de lado, sino que ser testimonio vivo de lo que uno es, sirve para afectar y cambiar corazones e ideas que van contra los preceptos cristianos. Lo hemos visto en el tema, un tema muy, muy candente, muy difícil de tocar, que es el tema del aborto y ahora viene la eutanasia. Y es ahí donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero sí podemos hacer la oración, podemos acompañar a aquellas personas que están tramitando ese camino difícil de tomar una decisión. La ley está, bueno, la ley está, pero también podemos hacer acompañando y no diciendo, bueno, la ley está, no puedo hacer nada, bajo los brazos, no. La oración tiene poder y por sobre todas las cosas el acompañamiento. La gente está muchas veces, no quiero hablar de palabra equivocada, lo que quiero, está confundida. El bombardeo ideológico es muy grande, y aquellos que saben lo que es la guerra espiritual, saben lo que es Efesios 6:20, todo aquello lo que involucra esa batalla que se desarrolla en los aires, tal vez estoy hablando académicamente, que no lo soy, en teología, pero a veces es necesario que el hombre de Dios esté aconsejando y diciendo lo que pasa en el mundo espiritual y lo que pasa y rodea los intereses creados que hay en este tipo de políticas, ¿m? Que son políticas que toma el Estado de una agenda mundial donde evidentemente lo que se busca es matar, robar y destruir, ¿no? Que es para lo que vino el diablo. Y hay que decirlo Son, son abiertamente. varios, son varios, son varios temas que vos tocaste y todos importantes para analizar. Primero, respecto del involucramiento en un partido, que vuelvo a decir, el partido está creado en base a una postura ideológica, Obvio. todos los partidos están creados en base a una postura ideológica. Cuando un cristiano entiende que esa postura ideológica le representa, yo entiendo que le representa porque la filtra, vamos a decir así, desde algo muy importante que tenemos nosotros o que deberíamos tener, que es nuestra cosmovisión bíblica respecto de la vida. Entonces, para nosotros, por ejemplo, lo que vos decías en relación al aborto, la vida es importante no solamente porque es importante, sino que porque Dios dice que es importante. Entonces, no tiene que ver con mi opinión acerca de la vida, como cristiano estoy hablando, sino que mi opinión está sujeta a lo que Dios dice, en este caso, de la vida de un bebé en el vientre de su madre. Entonces, yo defiendo la vida desde la concepción, no solamente porque a mí me parece que está bien, sino porque estoy sujeto a una opinión superior, que en mi caso como cristiano es la de Dios, y en la escritura dice que la vida es creada por Dios, etcétera, todo lo que sabemos. Entonces, para no irme de tema, cuando me involucro en un partido político con una postura ideológica, lo ideal sería que esa postura ideológica responda al máximo nivel posible a mi cosmovisión bíblica respecto de la vida y de todos los temas: economía, salud, matrimonio, familia, obligaciones, violencia, educación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, yo digo, bueno, este partido me representa con estas ideas, me involucro y trato de colaborar y, como vos muy bien decís, testimoniar esta cosmovisión bíblica a partir de mi participación partidaria. A veces se pone un poco de presión con los que hacemos política
Y lo digo presión santamente hablando, digamos, no me parece que sea negativa, pero presión al fin, de que si estamos en un lugar, las personas que están a nuestro alrededor sí o sí deben experimentar un cambio a partir de mi testimonio. Lo cual en algún sentido es cierto, por supuesto, porque se supone que somos sal de este mundo y debe notarse dónde estamos, la diferencia. Sin embargo, debo decir que también las personas que trabajan en el partido donde yo estoy tienen el libre albedrío de aceptar o no mi testimonio respecto de representante de Cristo, de la iglesia, etcétera. Entonces eso me parece que ha malentendido y ha generado una presión extra. Por ejemplo, yo podría decir, todos conocemos el caso de José siendo segundo del faraón, ¿no es cierto? Y todo lo que sabemos que Dios hizo a partir de José, utilizándolo como segundo del faraón, nada más y nada menos, del reino en esos años posiblemente más poderoso de la tierra, y está fuera de discusión, ¿no es cierto?, que Dios usó a José como un actor político frente a un drama económico, socioeconómico tremendo y todo lo que sabemos que pasó con José. Sin embargo, debo decir que no hay ningún registro de que el faraón, por la influencia de José, se haya, entre comillas, convertido. Yo siempre a veces bromeo con esto y digo que José caminaría como segundo del reino por el palacio allí en Egipto y vería en la habitación al faraón adorando al sol o a los gatos o aún a las cucarachas, que los egipcios le adoraban también, y el faraón nunca se convirtió, nunca aceptó que Dios era el único Señor, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Dios no tuvo ningún problema en usarlo a José, siendo, vamos a decir así, compañero de fórmula de alguien que estaba en las antípodas respecto de su creencia y que el faraón se murió creyendo que era un semidios. Entonces, esa perspectiva yo creo que nos quita a los que somos actores políticos en distintos lugares la presión, que es buena, pero no deja de ser presión, lo vuelvo a decir, de que si estamos en un lugar deben convertirse las personas, sobre todo en la política, deben convertirse en mis compañeros de partido. No, yo no creo que sea tan así. Yo creo que claramente deben tener el impacto de mi testimonio, hablando de honestidad, integridad, capacidad, ejemplo y todo lo que las normas, lo que decíamos al principio, las normas éticas que Dios presenta en toda la Biblia, pero principalmente en el Evangelio del Reino y en los textos de Pablo. Entonces yo creo ahí que la influencia de cristiano en la política pasa, por un lado, en cuanto a su testimonio personal, y por otro lado, en cuanto a su capacidad de gestión. O sea, nosotros tenemos una premisa, yo dirijo algo que se llama Coalición de Liderazgo y Gobierno. Es un grupo de argentinos evangélicos que participan en política en todos los partidos que vos te puedas imaginar. Tenemos posturas de todo tipo, sin embargo, todos nos identificamos como cristianos evangélicos y todos estamos de acuerdo de que cuando el cristiano se involucra en la política partidaria, no es para ser conocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión. Y a partir de su capacidad de gestión, la gente va a preguntar, ¿cómo puede ser que no robe? ¿Cómo puede ser que no sea corrupto? ¿Cómo puede ser que tenga una buena administración? ¿O que este proyecto haya sido tan bueno y haya resultado en tanto beneficio para este sector de la sociedad? Entonces yo creo profundamente en ese valor, ese plus que tiene el cristiano en la política, porque nada más y nada menos que es el Espíritu Santo quien, como dijo Jesús, nos guía a toda verdad, nos va a enseñar a todas las cosas, y también cuando el político cristiano, en su vida de oración le pregunta a Dios, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos este problema económico? ¿Cuál es la mejor forma de mejorar la educación en mi ciudad, en mi provincia, etcétera? Yo creo profundamente que el Espíritu Santo guía a los cristianos con planes y proyectos que benefician a la ciudadanía y que sin duda es una forma de que el cristiano en política puede dar
muy buen testimonio. Tenemos casos en toda la región de cristianos extraordinarios que han sido usados por Dios para resolver asuntos políticos que solamente uno puede entender, solamente Dios podía hacerlo. Voy a dar un ejemplo. Perdón. Jimmy Carter, de hecho en estos días cumplió 99 años, un cristiano evangélico, expresidente de los Estados Unidos, todos recordarán. A través de él se logró uno de los pactos de paz más importantes entre Egipto, allí en la zona tan caliente de Medio Oriente, que le valió a él y a los dos actores el Premio Nobel de la Paz. Entonces, nos damos cuenta que ese tipo de negociación reconciliadora, de ser pacificador, como la Biblia nos manda, fue hecho por un hijo de Dios que estaba en un cargo sin duda importante y que usó su perspectiva cristiana respecto de la paz para influenciar en dos de los países más conflictivos en su momento en Medio Oriente. Entonces, por decir eso y otros ejemplos, creo que sin duda hay una acción súper influyente del cristiano en la política a partir de estos recursos espirituales que nosotros tenemos y que no tiene el que no es creyente, claramente. Entonces, por eso creo que sin duda es un campo misionero que debemos conquistar. La política, como todo campo misionero, tiene su idioma, tiene su cultura, y hay que saber hablar ese idioma y hay que entender esa cultura también. Como vos decías hace un momento, no es que yo voy a andar con la Biblia Thompson bajo el brazo a los biblazos con todo el mundo que hace las cosas mal, sino que mi forma de ejercer influencia tiene que ver principalmente a partir de mi carácter formado, de madurez. En la política también es el arte de la negociación y de la administración del poder, así que sin duda necesito un carácter formado. Marcelo, para ir redondeando, la verdad que hay que escuchar palabra por palabra de lo que estás diciendo, es como en la Biblia, ¿no? Hay que escudriñar bien y meditarlo bien porque realmente es muy bueno lo que estamos logrando, lo que estás logrando a través de esta entrevista. Ahora, como te dije, para ir haciendo como te hacen en la televisión, ¿no? Redondeando, hablamos del creyente inmiscuido en política. ¿Qué piensan aquellos, sin mencionar el partido donde estás, porque esto es realmente algo que no está en nosotros decir estoy en esto, estoy en aquel, como que vení para mi lado, ¿no? Traer agua para nuestro molino. Pero a donde uno está involucrado, en tu caso, donde estás involucrado, ¿qué piensa la gente que no es creyente? A raíz de que un creyente esté inmiscuido dentro de un partido que tal vez no fue formado a imagen y semejanza y que está dando indicaciones contrarias al corazón o al pensamiento a lo que está formado. O sea, ¿se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Y es la pregunta del millón que nos hacemos o que sufrimos, digamos, o experimentamos el gran porcentaje de cristianos que estamos metidos en un partido político. La primera reacción, debo decir, que es como raro, ¿no? Como que te miran como un bicho raro, ¿no? Cuando se enteran que sos evangélico y que sos un activo evangélico, ¿no? En mi caso soy pastor y eso le da como un plus, porque una gente dice todavía, en siglo XXI, pero ¿cómo puede ser que el pastor esté involucrado, ¿no? Lo que pasa es que es mi profesión y yo estudié esto en la universidad muchos años, entonces es como haber sido abogado, médico o carpintero, ¿no? Es parte de mi vida. Hay un concepto que lamentablemente hemos adoptado a muchos evangélicos como error, que es la pregunta, bueno, sos pastor y la pregunta es, ¿qué haces en tu vida secular? El concepto de vida secular no es un concepto escritural, no es un concepto bíblico, es un concepto tomado
de la mentalidad griega que divide la vida en dos campos de acción, la vida espiritual y la vida no espiritual. Y nosotros, sin darnos cuenta, justamente por la influencia de la cultura y la educación, hemos comprado esa declaración, pero no es bíblica en absoluto. Para nosotros hay una sola vida, no hay una vida espiritual y una vida secular, es una sola vida. Entonces, desde esa perspectiva, yo no tengo una profesión secular, yo tengo una vida, y dentro de esa una sola vida tengo un rol como líder de una congregación local y tengo un rol profesional dentro del campo de la política partidaria en el área académica principalmente. Pero aclaro esto porque tiene mucho que ver con esta pregunta que vos me haces, ¿no? Lo segundo es que hay una expectativa de respecto de nuestro rendimiento profesional, y debo decirlo claramente a esto, cuando participo de algunas conferencias o cursos que doy y tengo a la juventud cristiana que está estudiando, involucrándose en esto de la política partidaria, uno de mis consejos más importantes que les doy es: no se les ocurra involucrarse si no se preparan. Porque si bien yo creo, y lo dije anteriormente, en la inspiración del Espíritu Santo y en la guía del Espíritu Santo, lo cierto es que, no es suficiente, y creo que van a entender la audiencia lo que quiero decir, porque nadie se haría una cirugía con el hermano de la fe más piadoso, pero que no es médico, ¿no es cierto? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo creo que hay que desmistificar el rol del cristiano en la política, y por eso yo afirmo en un 100% que además de la guía del Espíritu Santo debe haber una preparación profesional. Mientras más excelentes seamos en nuestra gestión, mejor testimonio vamos a dar de la obra de Cristo en nuestra vida y en este campo misionero que queremos influenciar. Yo soy de los que piensa de que Dios no respalda a improvisaciones. Creo que Dios respalda gente que se quiere preparar con un corazón dispuesto a dar lo mejor en un nivel de excelencia, como dice el apóstol Pablo, que hagamos las cosas como para Dios, y Dios toma esas herramientas y las perfecciona y provoca cosas extraordinarias como las que yo contaba hace un rato. La reacción del partido frente a sus compañeros evangélicos es esa, como que si vamos a ser capaces, si somos profesionales, o si vamos a pretender estar ahí para evangelizarlos y vamos a decir amén y gloria a Dios hermano y arrepiéntese de sus pecados y arrodíllese y comience a confesar, o necesita liberación de demonios o cosas por el estilo, que de hecho directo o indirectamente uno lo hace porque somos cristianos, y cuando cabe la oportunidad hay que hablar de estas cosas, pero vuelvo a decir, no estamos ahí para evangelizar, estamos ahí para gestionar política partidaria de tal forma que transforme para bien la sociedad, que dé gloria a Dios por el bien que provocamos a la ciudadanía y que sea un testimonio de la iglesia influyendo en este campo misionero. Yo creo que pagamos un precio extra los evangélicos, sobre todo y en este último tiempo, y voy cerrando la idea, donde la cuestión moral está más que complicada. Nosotros estamos viviendo una guerra cultural muy fuerte a nivel de cristianos, a nivel de las iglesias. La iglesia en esta batalla cultural se ha transformado en la enemiga de este cambio cultural. Somos vistos, y yo creo que está bien que seamos vistos así, como la única organización que puede detener esta locura en general, que esta postura ideológica llamada progresismo está intentando destrozar nuestros valores fundamentales como la fe, la familia, la iglesia, nuestros valores fundamentales como cultura occidental cristiana. Entonces,
cuando vos te parás y vos mencionaste algo hace un rato respecto, por ejemplo, del aborto, la discusión que viene respecto de la eutanasia, la cuestión de la pedofilia, etcétera, la cuestión de los más de 60, creo, modelos que Naciones Unidas tiene respecto de lo que es una familia perdón, un género, esta locura total que se pretende vender en todos los ámbitos de la prensa, los medios, el entretenimiento, etcétera. La Iglesia es la única organización que puede detener esto. Entonces, desde este sentido, somos considerados como actores políticos complicados, desafiantes, contrarios. Vos y yo hemos escuchado estas palabras respecto de la postura de la Iglesia, son negacionistas o esta moral, esto era antes. ¿Por qué? Porque en términos filosóficos, la postura progresista entiende que también progresa la moral. Entonces, por eso es que mucha gente nos dice, pero esto era antes, ahora es diferente. Porque la postura progresista, filosóficamente hablando, entiende que la moral también progresa y cambia. Y nosotros sabemos que no. Lo que es bueno y lo que es malo, malo, hoy, ayer y para siempre. Entonces, por dar un ejemplo. Entonces, desde esta perspectiva, hoy somos muy observados, hoy somos muy criticados, hoy somos considerados enemigos de este sistema que, vuelvo a decir, pretende destruir lo que claramente está establecido no solamente desde una perspectiva bíblica y en el buen sentido religiosa, sino cultural. O sea, hace algunos años atrás, la homosexualidad existió siempre, está claro, lamentablemente, pero a nadie se le hubiera ocurrido normalizar, por ejemplo, el concepto matrimonial respecto de dos hombres o de dos mujeres. Eso es un cambio cultural muy fuerte que lamentablemente echó raíces en la gran mayoría de los países de América Latina. Por eso tenemos leyes que respaldan ese cambio cultural. Cuando el cristiano evangélico se manifiesta contrario a esa postura, por dar solamente un tema, entonces ya no somos tan bien considerados, sino que somos considerados como enemigos de este avance cultural. Entonces, termino la idea, estamos en una posición muy fuerte donde nuestros valores deben ser respetados y donde debemos hacer y respetar la otra postura, pero mantenernos firmes en lo que entendemos es el plan de Dios para la vida del ser humano, la familia y la sociedad. Acabas de decir una palabra que yo te iba a hacer la pregunta, pero ya esa palabra que dijiste me da la respuesta. Obviamente no es bíblico, eso obviamente Dios no es lo que pretende, Él nos creó hombre y mujer, pero qué importante que dijiste respetar, y más que respetar yo diría acompañar, porque ese es el trabajo de la iglesia. A aquellos que, de acuerdo a la palabra de Dios, están equivocados, o van contra natura, no somos quien para juzgarlos. Y lo que tenemos que hacer es acompañarlos y que la oración y el Espíritu Santo transforme esas vidas y que procedan obviamente al cambio. Pero es importante acompañar, así como lo dije en el aborto, aquellas mujeres que están dispuestas a abortar, acompañarlas, no detestarlas, porque nosotros no somos quien para juzgar. Acompañarlas a llevarlas al buen camino, a lo que la palabra de Dios dice. Pero qué importante es que el creyente entienda, que no juzgue y que acompañe. Y que acompañe. Cristo lo hizo. Entonces nosotros tenemos que ser semejantes a lo que Cristo hizo, si es que realmente abrazamos en la fe a la palabra de Dios, a esa constitución en la parte espiritual que gobierna nuestras vidas. Como punto final, no te voy a hacer la pregunta que hace Dante Gebel, ¿no? ¿Qué pondrías en tu lápida? Pero sí te diría cuál es la reflexión final hacia los creyentes y con todo este tema tan ríspido que hemos hablado, de política, de aborto, de aquellos que son transgéneros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un campo muy minado, pero también un campo muy fértil para transformar vidas. Y eso está en nosotros.
La vida la va a transformar el Señor, pero los que somos los pámpanos, el fruto somos nosotros, y ahí es donde tenemos que trabajar, y tener muy en claro que el Señor, cuando salimos, está con nosotros, nos acompaña y nos respalda siempre. Para terminar, yo soy de los que piensa que en este momento de la historia, la Iglesia tiene una gran responsabilidad, y desde mi opinión personal, es el ministerio de educación de la Iglesia el que debe ser el más fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto que estamos hablando y que vos mencionabas, no solo que se vende y que pretende este cambio cultural, donde la educación es la gran herramienta para sembrar estas ideas y para provocar estos cambios y estos conceptos realmente tan nefastos en la vida de las personas, es la Iglesia, yo considero, la que debe levantar con un poder espiritual y con un contenido sólido los valores fundamentales que Dios enseña en su palabra y que la ciencia acompaña respecto de estos temas que estamos hablando. Yo, cuando me toca responder esto que me decís, animo a la pastoral, sobre todo, a que hable de estas cosas en la iglesia, que enseñe estas cosas a la iglesia, a los jóvenes, a los niños, que no solamente tengamos una postura de ataque, por decir así, respecto del ESI o de otras cuestiones, o de aborto, etcétera, sino que también le demos a nuestros hermanos, a nuestros feligreses, las herramientas bíblicas y científicas, primero para entender qué está pasando, segundo para saber qué dice Dios al respecto, pero también para defenderse, porque estar en el mundo significa escuchar 24 horas por día este tipo de posturas. Te digo algo más, yo estoy en el ámbito universitario y es calamitoso el estado, siempre hablando en general, por supuesto hay excepciones, pero debo decir con mucha tristeza, es calamitosa la debilidad intelectual de la juventud cristiana evangélica cuando va a la universidad. Literalmente la universidad se los come vivos, y se entiende la expresión, ¿no? Porque vos no podés contestar frente a un argumento progresista, por ejemplo, de las cuestiones de género, no podés contestar con Juan 3:16. Y se entiende lo que quiero decir. Y vos tenés que tener herramientas tanto de la escritura como científicas, como filosóficas, como de educación, de por qué como cristiano vos defendés y te plantás en la postura de que Dios creó hombre y Dios creó mujer, etc. Yo no veo eso tan desarrollado en nuestras iglesias. Y lo digo con tristeza, y soy pastor, por lo tanto lo puedo decir desde el nivel de que me toca a mí como responsable de una congregación. Yo no sé cuántas iglesias están permitiendo y enseñando sobre este tema. La cuestión de la gran confusión que hay sobre la cuestión de género, llamándose homosexual o lesbianismo, también está entre la juventud evangélica. También está esa confusión entre nuestros adolescentes. Si vos haces una compulsa rápida en líderes de jóvenes de todo el país y de todas las denominaciones, te vas a encontrar con que el problema hoy no es si se fuman un cigarrillo o no, o si se toman una cerveza o no, como quizás era en nuestra época, o algún conflicto con la novia en términos de tentaciones, ¿se entiende? Hoy el conflicto son muchos mayores respecto de la identidad de jóvenes cristianos que nos dicen, no sé si soy hombre o soy mujer. ¿Y cómo lo resolves a eso? Por supuesto que le orás y por supuesto que lees la palabra, pero también tenés que darle otra serie de argumentos que le ayuden a ser fuertes frente a esta guerra cultural. Yo veo una gran demanda hacia la iglesia evangélica de hablar de estos temas y de responder a estos temas, de preparar a los docentes que tenemos en nuestras iglesias respecto de estos temas,
porque esto no es que va a venir, esto está. Estos interrogantes están entre nuestra juventud, están en nuestra adolescencia, entre nuestros adolescentes. Y yo no estoy tan seguro si estamos respondiendo al nivel que el conflicto que ellos tienen. Desde la primaria, la secundaria, la universidad, todo está impregnado de este progresismo y de esta guerra cultural. Y si nosotros no preparamos a la próxima generación, en 20 años vamos a tener todavía mucho más serios problemas respecto de esto. Y esto no es hablar de política en la iglesia, esto es responder desde la escritura y desde el conocimiento científico a las demandas de esta época. Las demandas cuando vos y yo posiblemente éramos adolescentes eran otras. Y gracias a Dios la iglesia y el liderazgo hizo lo mejor que pudo para ayudarnos a encaminar nuestra adolescencia cuando teníamos más preguntas que respuestas. Bueno, debo decir que las preguntas han cambiado. Las preguntas que hoy los adolescentes y jóvenes se hacen en el siglo XXI son muy diferentes a las que nos hacíamos nosotros. A nivel de jóvenes, por ejemplo, hoy la iglesia tiene que enseñar respecto del valor del trabajo, por ejemplo. El trabajo es una bendición. El trabajo tiene que ver con el propósito de la vida. El obrero es digno de su salario. Habla del esfuerzo, del mérito, del propósito, de la alegría de alcanzar ciertas metas a través del trabajo, del sacrificio, etc. La cultura de estos días desvaloriza el trabajo. Entonces vos tenés, por ejemplo, o podés llegar a tener jóvenes en tus iglesias que no entienden esto del valor del trabajo y que por la cuestión sociopolítica se acostumbran a vivir de dávidas sin necesidad del esfuerzo que vos y nuestros padres y nuestros abuelos se esforzaron para conseguir lo que se podía conseguir. Por dar un ejemplo, el valor del mérito, el valor del estudio, ¿no es cierto? Estamos en una generación, yo tengo alumnos en la universidad que no saben leer en voz alta. Tengo alumnos que no, vos les das una idea de un análisis de un texto de 10 renglones y no tienen la menor idea de cómo hacerlo, no se sabe hablar. Lo vemos en la música, ¿no es cierto? Lo vemos en algunos ejemplos, la verdad, de gente famosa que lo que canta es un desastre, que no saben hablar, que es inmoral la letra de las canciones. ¿Vos crees que nuestra juventud no escucha esa música? Sí la escucha, porque la escuchan sus amigos en la secundaria, porque la escuchan sus amigos en la universidad. Y eso ejerce una influencia. Entonces, además de cantar o de pintar el arca de Noé en la escuela dominical, que no digo que hay que dejar de pintarla, pero creo que tenemos que darnos cuenta que estamos en una época donde la presión para destruir los valores cristianos y los valores que culturalmente hicieron de nuestra vida algo muy semejante o lo más semejante posible a lo que Dios establece, están pretendiendo ser destruidos. Entonces, yo creo que la iglesia es la única institución, porque Dios está en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo guía a la iglesia y le enseña a la iglesia lo que tiene que hacer. Entonces, convengamos que es la iglesia, la organización, vamos a llamarle así, la institución, que debe preparar a sus miembros y desde ahí extender a todos en cómo fortalecer estas luchas que se tienen en este tiempo. Yo veo algunos, gracias a Dios, ¿no? Y pongo mucho énfasis porque sin duda es un tema que a mí me preocupa y mucho, estando en el ámbito donde estoy, ¿no? Veo que nos han ganado por goleada, nos llevan muchos años la delantera, y creo que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos respecto de evangelización, discipulado, por supuesto, esos temas siempre habrá que hablarlos, está claro. Pero creo que quizás deberíamos hacer algo para hablar de estos otros temas también y preparar a la iglesia. Y para esto, vuelvo a decir, y con esto finalizo, el Ministerio de Educación, lo vamos a llamarle así, de nuestra iglesia evangélica debería tomar más fuerte
este compromiso debería visualizar también el riesgo que se está teniendo frente a esta batalla cultural, que sin duda está armada, está planeada, pretendiendo, y lo digo por cuarta vez, destruir lo que la Biblia llama hombre-mujer, lo que la Biblia llama familia, lo que la Biblia llama mérito, lo que la Biblia llama trabajo, lo que la Biblia llama una vida con propósito respecto de encontrar la voluntad de Dios cada uno e intentar caminar en eso. Creo que deberíamos hacer algo un poco más, ¿no? Un poco más activo, un poco más agresivo, si vos querés, ¿no? De hablar de estas cosas en la iglesia, que vuelvo a decir, no es hablar de política, no es estar en contra de, pasa por encima de eso, pasa por encima porque estamos en una sociedad cada vez más complicada, entonces debemos responder como iglesia, y desde los valores y desde la escritura y desde el conocimiento científico a una sociedad que no nos quiere. Y como no nos quiere, nos tiene como enemigos. Y la palabra enemigo, y termino con esta frase, es una palabra castrense. La palabra enemigo es una palabra que responde a la visión militar. Al enemigo, con el enemigo no se conversa, al enemigo se lo destruye. Entonces, si la iglesia es considerada enemiga de este sistema cultural siglo XXI, no pretendamos que el sistema nos trate bien. El sistema cultural actual quiere destruir a la iglesia porque somos los únicos que podemos frenar esta locura que vemos todos los días. En ese sentido, la educación para mí es algo que debe levantarse con pasión, con dedicación, con profesionalismo, con excelencia. Hay personas que gracias a Dios, Dios ha llamado y han estudiado sobre estas cosas y que con un corazón lleno de Dios pueden ayudarnos a entender y pueden darnos herramientas para poder vivir y para poder defendernos y contrarrestar esta cuestión. Y además hay personas que Dios ha llamado en nuestro tema de nuestra charla a la acción política para estar en esos lugares donde se toman las decisiones. Para mí hay que hacer las dos cosas. Perfecto, Marcelo, muy, muy buena tu apreciación. Y recordarle a la gente que si bien no somos de este mundo, vivimos en este mundo y como tal debemos estar Así es. preparados, porque si no estamos preparados, ¿quién va a llevar la palabra? Y estar preparados, vuelvo a repetir, no es saber la Biblia de memoria, es estar preparado con los valores que debemos tener y que debemos que inculcar a los demás. Por eso digo, nosotros no convertirnos a ellos, sino ellos convertirse a nosotros. Y esto es lo que realmente yo apoyo en cuanto a que la Iglesia tiene un gran trabajo, no solamente evangelizador, sino aquellos que salen a evangelizar tienen que estar lo suficientemente preparados, no solamente con los conocimientos bíblicos, sino también la realidad que este mundo vive. Porque vuelvo a repetir, como lo dije, y que es bíblico, el diablo vino a robar, matar y destruir, y obviamente toma diferentes formas. Hubo una película hace muchos años que protagonizó dos grandes artistas y en un momento se aparece de golpe uno de ellos y le dice, obviamente personificando al diablo, ¿no? Y le dice, nadie sabe por dónde voy, cómo voy a aparecer. ¿M? Eso es lo que dice el actor, le dice a aquel que lo está persiguiendo, y le dice, yo aparezco sin que nadie se dé cuenta. Y el diablo es así, mediante el engaño aparece. Vos dejás la ventanita abierta y él se mete y sobre eso trabaja. Marcelo, realmente creo que, vuelvo a repetir para masticarlo mucho, sobre todo los creyentes, por ahí aquellos que no están imbuidos de lo que estamos hablando les cuesta entender un poquito, pero si prestan atención se van a dar cuenta que realmente estamos viviendo en un mundo, en una parnafernalia total donde la ideología quiere vencer a algo que ha permanecido por los siglos de los siglos y que la respuesta está en la Biblia y dice que Él nos va a acompañar hasta el fin. Así que yo pongo ese versículo sobre esta situación y sabemos que a la larga, a la corta, siempre aquel que está tomado de la mano de Dios va a tener victoria. Bueno, un gusto poder compartir estos minutos
y un saludo a la audiencia. Y bueno, aquí estamos para servirles en las cosas que Dios así disponga. Muchas gracias por este tiempo. No, por favor, estimado doctor y pastor Marcelo Díaz. Un gusto. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día vos y toda tu familia y un gran saludo a tu congregación. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Pasaba por nuestro programa, siempre estamos con vos, realmente con una persona súper preparada, como es el doctor Marcelo Díaz. Yo leí al principio del programa todo parte de su currículum y más allá de los conocimientos bíblicos que pueda tener como pastor, realmente nos expresó lo que está pasando hoy en el mundo cristiano. Y me refiero al mundo cristiano, como dije, involucro a todos aquellos que tienen como por fe a Jesucristo como cabeza. Ya sea la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y las demás ramas de la Iglesia con creencia en Jesucristo. Bueno, ha sido un placer y les recuerdo que el día sábado de 9 a 11 estamos en otro programa que se llama Libre Opinión, y que es parte de la productora Siempre en Domingo Radio Producciones, y que usted también puede sintonizar a través de Facebook, nos puede también buscar en la fanpage de Siempre en Domingo Radio y también en el canal de YouTube Siempre en Domingo Radio. Hasta allí ha sido un gusto, ha sido un placer compartir con ustedes y nos veremos, Dios mediante, el sábado, este sábado por excepción, a partir de las 8:30. Ha sido un gusto. Chao. Dios los bendiga.